Vamos a ver. Dice, durante la respiración, el borde inferior del pulmón se localiza a nivel de la sexta costilla en la línea medio clavicular, décima costilla en la línea medio axilar, octava costilla en la línea medio axilar, decimosegunda costilla en la línea escapular. Bien, en las proyecciones pulmonares decimos que la octava costilla se encuentra a nivel de la línea medio axilar y la sexta costilla a nivel de la línea medio clavicular. Entonces, en las proyecciones del borde inferior del pulmón, la octava costilla en nivel de la línea medio axilar y la sexta costilla a nivel de la línea medio clavicular. Bien. Pulmones, dicen, recibe inervación parasimpática del nervio vago, recibe inervación simpática de los cuerpos celulares, de los nervios preganglionares, de la columna celular intermedio lateral, de los segmentos superiores torácicos de la médula espinal. Está inervado por vías aferentes viscerales que utilizan tanto la vía vagal como la vía simpática para entrar al sistema nervioso central. Recibe su drenaje a través de linfáticos, a cuyos lados derecho e izquierdo terminan en el conducto torácico. Bien, la inervación del pulmón está dada por vías parasimpáticas que vienen a través del nervio vago, que son vías aferentes que llevan al sistema nervioso central. También está inervado por vías simpáticas. Y las vías simpáticas también son vías aferentes. Son vías simpáticas aferentes que vienen por la columna celular intermedio lateral de los segmentos simpáticos torácicos superiores. Entonces, el pulmón recibe inervación simpática, torácica superior, y parasimpática de los nervios vagos. Ambas, simpática y parasimpática, son vías aferentes, porque las vías eferentes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las vías eferentes que parten del sistema nervioso central? Esas son vías motoras. Entonces, las vías simpática y parasimpática son vías aferentes que llegan al sistema nervioso central. Ahora, desde un punto de vista linfático, el drenaje linfático del pulmón parte desde la parte más superficial en el pulmón, es decir, desde la pleura visceral, van a ir por linfáticos periféricos, siguen el trayecto de los árboles bronquiales. Los linfáticos en el pulmón siguen el trayecto del árbol bronquial y van a alcanzar los ganglios linfáticos traqueales. De los ganglios linfáticos traqueales ascienden por la tráquea y a nivel del tórax superior y a nivel cervical terminan drenando a los ángulos yúgulos subclavios de ambos lados. El conducto torácico drena las vísceras intraabdominales, no drena a los pulmones. En realidad, el conducto torácico que pasa, hemos visto, por el mediastino posterior, solamente pasa por el mediastino posterior, pero recoge la linfa que viene de los órganos intraabdominales. Este conducto torácico se forma a nivel de L2, asciende hasta C7, pero solo recoge linfa de las vísceras intraabdominales. Entonces, no recoge linfa del pulmón. Entonces, la 1, la 2 y las 3 son correctas en relación a la inervación. No drenan al conducto torácico. La inervación del pulmón va por vía parasimpática a nivel del décimo par craneal nervio vago y por la vía simpática por los tractos directos del plexo pulmonar posterior y tractos indirectos de los ganglios cérvico-torácicos superiores derecho e izquierdo. La vía simpática, ganglios simpáticos del mediastino posterior van a dar inervación al pulmón. Y los linfáticos van a partir de la periferia del pulmón, van a seguir el árbol bronquial,
vierten a ganglios linfáticos lobares, a raíces pulmonares, a ganglios mediastínicos y a ambos lados drenan a los ángulos yúgulos subclavios, tanto derecho como izquierdo. Pasan de la periferia, siguen el trayecto de los arbos bronquiales, llegan a los ganglios traqueales, ascienden y llegan a los ángulos yúgulos subclavios a cada lado. Igual en el lado izquierdo. Dice, el corte transversal del tórax a nivel del cuerpo de la octava vértebra torácica atravesaría la tráquea, el lóbulo medio del pulmón derecho, el bronquio principal izquierdo o la aurícula izquierda. Bien, esta es una pregunta para radiólogos. En realidad ven los cortes de acuerdo a las tomografías, los cortes tomográficos de acuerdo a las localizaciones vertebrales. El que pasa a nivel de T8 pasa por ambas aurículas, o sea, aurícula izquierda, aurícula derecha, y a nivel pulmonar pasa en el lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces, ambas aurículas, acá creo que se ve, o no se ve bien. Bueno, pasan ambas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y lóbulo medio del pulmón derecho. El sartorio está inervado por el nervio glúteo mayor, glúteo menor, ciático popliteo interno, femoral o femorocutáneo. ¿Cuál? El sartorio. ¿Cuál era? Inervación del sartorio por el nervio femorocutáneo. El sartorio, ¿en qué parte del miembro inferior se encuentra? Cara anterior del muslo, ¿no? Junto con cara anterior del muslo son dos músculos, sartorio y ¿cuál? Cuádriceps. Cuádriceps. Cuádriceps y sartorio están en la cara anterior del muslo. El sartorio es inervado por el nervio femorocutáneo, que es una rama del nervio femoral o también llamado nervio crural. El sartorio, el músculo del sastre, que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y va hacia la tuberosidad interna de la tibia, recibe inervación del nervio músculo femorocutáneo, que es una rama del nervio crural o también llamado nervio femoral. Triángulo de Scarpa está formado por... ¿Cuál? A ver. La primera. La A. Ligamento inguinal, recto anterior y aductor menor. A ver, ¿cuál? A ver. Sí, la C, sartorio, aductor mediano y ligamento inguinal. Bien, sí, les dije el sartorio hacia afuera, el aductor mediano y el ligamento inguinal. Bien, también les dije que algunos decían que el recto interno, ¿no? Pero el sartorio, aductor mediano y ligamento inguinal es la clave que están dando en el ASPEFAN y es lo que tienen que marcar. Si ven bibliografía van a encontrar algunos que dicen que es el recto interno, otros dicen que es el aductor mediano. Entonces marquemos la clave que ellos tienen, que es el aductor mediano. En la fractura de la cabeza intracapsular, es decir, la fractura del cuello femoral que está desplazada, se produce frecuentemente la ruptura de la arteria del ligamento teres, la necrosis avascular de la cabeza femoral, la ruptura de la arteria femoral profunda o la necrosis avascular del trocánter mayor, la ruptura de la cápsula articular. ¿Cuál era? La arteria femoral daba la arteria femoral profunda. Ya.
La necrosis avascular de la cabeza femoral. Les dije que a nivel del cuello femoral se anastomosan las arterias circunflejas, que a su vez son ramas de la arteria femoral profunda. Cuando se fractura el cuello, se lesionan las arterias circunflejas y ya no llega sangre a la cabeza femoral, provocando necrosis avascular de la cabeza femoral. Bien. En la cadera, las fracturas pueden ser de la cabeza femoral, la fractura capital, del cuello femoral, intracapsulares. Y las extracapsulares se ubican entre los trocánteres, intertrocanterias, subtrocanterias o aisladas de los trocánteres. La irrigación a la cabeza femoral viene a través del cuello. En el cuello hay anastomosis entre las arterias circunflejas anterior y circunfleja posterior, que son ramas de la arteria femoral profunda, que es rama de la arteria femoral. De este nivel, de esta anastomosis de las arterias circunflejas, pasan plexos arteriales hacia la cabeza femoral. Entonces, si se desplaza una fractura del cuello, se lesiona la irrigación de la cabeza femoral y se produce la necrosis avascular de la cabeza femoral. La arteria femoral da una colateral, la femoral profunda. La femoral profunda da ramas colaterales, circunflejas anteriores y circunflejas posteriores, que se anastomosan a nivel del cuello femoral. Bien, y ahí dice lo que les he dicho. La arteria dorsal del pie es rama de la arteria arcodorsal del tarso, la pedia, la peronea anterior, tibio peroneo anterior, tibial anterior. A ver. ¿Arteria pedia? La arteria pedia. Ok, a ver. La arteria pedia. La arteria pedia. Bien. En realidad, tienen razón, la dorsal del pie es rama de la arteria pedia, pero la arteria pedia es rama del tronco tibial anterior. Entonces, ¿es verdad que la dorsal del pie es rama de la pedia? Sí, es verdad, pero la pedia también es rama de la tibial anterior. Entonces, aquí en esta respuesta han puesto como la rama troncal, que es la tibial anterior, pero también es verdad que es la pedia. Si vemos, dorsal del pie es rama de la pedia, pero la pedia es rama del tronco tibial anterior. Así que, por favor, en esta pregunta, marquen la tibial anterior, eso también es válido, es cierto, y ha sido considerado la respuesta. Es la tibial anterior da la pedia da la dorsal del pie. Bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la pared torácica son verdaderas? Las ramas terminales de las arterias intercostales posteriores típicas se anastomosan con algunas ramas de las arterias intercostales anteriores. El haz neurovascular en el espacio intercostal pasa a lo largo del borde superior de la costilla. La arteria torácica interna termina dividiéndose en una arteria epigástrica superior y una frénica. El ángulo external se localiza a nivel del tercer cartílago costal. A ver, del tórax. La B. La B dice, las ramas terminales de las arterias intercostales posteriores se anastomosan con las intercostales anteriores. Ok, intercostales posteriores, intercostales anteriores se anastomosan en la jaula torácica. Y la arteria torácica interna, que es una rama de la arteria subclavia, termina dividiéndose en una arteria epigástrica superior que se distribuye por el músculo recto anterior del abdomen y una arteria musculofrénica para el diafragma. El haz neurovascular en el espacio intercostal pasa a lo largo del borde superior de la costilla, en el borde inferior e interno de la costilla. El ángulo de Charpy se encuentra a nivel de
séptimo cartílago costal. Entonces, como dice su compañero, la 1 y la 3 son correctas. Las arterias intercostales posteriores y anteriores se anastomosan en los músculos intercostales, van a la piel suprayacente, la pleura parietal. La torácica interna, que es una rama de la arteria subclavia, termina dividiéndose en arteria epigástrica superior para el músculo recto anterior del abdomen y una arteria musculofrénica para el diafragma. Entonces, la arteria epigástrica superior es rama de la torácica interna, que a su vez es rama de la subclavia. Y la epigástrica inferior es rama de... El músculo recto anterior del abdomen es irrigado por las arterias epigástricas superiores, que es rama de la torácica interna, que es rama de la subclavia. Y las epigástricas inferiores, que es rama. Hay una arterita que divide la parte inferior de la región inguinal y sirve para dividir hernia directa de hernia indirecta. ¿Cuál es esa arteria? La arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior es rama ¿de qué arteria? Epigástrica inferior. Arteria epigástrica inferior. Hacia adentro, hernia inguinal directa. Hacia afuera, hernia inguinal indirecta. Es rama de la arteria epigástrica inferior. Es rama de la arteria femoral. La arteria femoral, esa ilíaca externa o femoral, que pasa por el ligamento inguinal, da una rama colateral que se llama la arteria epigástrica inferior, que da irrigación al músculo recto anterior del abdomen. Entonces, en el músculo recto anterior del abdomen, que es de la pared anterior del abdomen, se anastomosan dos arterias epigástricas. Epigástrica superior, que es rama de la subclavia, en otras palabras, rama de la subclavia. Y epigástrica inferior, que es rama de la femoral. Y es por eso que el músculo recto anterior del abdomen, que tiene dos circuitos arteriales, sirve para los colgajos en cirugía plástica. El recto anterior del abdomen se usa para hacer colgajos porque tiene dos anastomosis arteriales. El haz neurovascular o van intercostal se ubica en el borde interno e inferior de la costilla. El ángulo de Charpy se localiza en el séptimo cartílago costal, no en el tercero. La arteria coronaria izquierda tiene una rama que suele anastomosarse con la coronaria derecha en el surco coronario. Tiene una rama que a menudo se anastomosa con una rama de la coronaria derecha en el surco interventricular. Es corta en el sentido que después de su origen se bifurca en la arteria interventricular anterior y la circunfleja. La coronaria izquierda pasa anterior al tronco de la arteria pulmonar. A ver, ¿cuál será? 1 y 3. 1 y 3, dice. Tiene una rama que se anastomosa con la coronaria derecha en el surco coronaria. Check, está bien. Ya. Y 3, es corta en sentido que después de su origen se bifurca en la interventricular anterior o descendente ventricular anterior y la circunfleja. Ya, bien. ¿Pasa anterior al tronco de la arteria pulmonar? No, pasa posterior. Pasa posterior al tronco de la arteria pulmonar. Tiene una rama que se anastomosa con la coronaria derecha en el surco interventricular. En el tabique interventricular,
La coronaria derecha da la descendente posterior y la coronaria izquierda da la descendente anterior. Ambas descendentes anterior y posterior se anastomosan en el surco interventricular. Entonces, 1, 2 y 3 son correctas. La coronaria izquierda es corta y se bifurca en la circunfleja y la descendente ventricular anterior, que se va a anastomosar con la descendente ventricular posterior a nivel del surco o tabique interventricular. Aurícula derecha, ventrículo derecho. En el surco aurículo-ventricular pasa la coronaria derecha. La coronaria izquierda, estamos viendo por transparencia, que pasa por detrás del tronco de la arteria pulmonar. Es corta, pasa por detrás del tronco de la arteria pulmonar y rápidamente bifurca en la circunfleja y la descendente ventricular anterior. Como esta es una vista posterior, igual vemos, la larga es la coronaria derecha y la corta es la coronaria izquierda, que se divide en circunfleja y descendente ventricular anterior, que van a anastomosar con la descendente ventricular posterior, que es rama de la derecha. Aquí hemos levantado, hemos cortado la arteria pulmonar para poder observar que detrás de la arteria pulmonar nace la arteria coronaria izquierda. Por detrás de la arteria pulmonar nace la arteria coronaria izquierda, tiene 2 centímetros de trayecto y se divide en la circunfleja y la descendente ventricular anterior. Esto es anterior, arriba es anterior, aquí es posterior, abajo es posterior. Tenemos la aorta. En la aorta hemos cortado la aorta y vemos que tiene sus senos coronarios, el ostium para el nacimiento de las coronarias, el seno coronario derecho, seno coronario izquierdo y el seno coronario posterior, que no da ninguna arteria. Del seno coronario izquierdo nace la coronaria izquierda por detrás de la arteria pulmonar y rápidamente se divide. En el mediastino, la vena brachiocefálica izquierda pasa anterior a la arteria brachiocefálica. El ligamento arterioso conecta el arco aórtico a la vena pulmonar izquierda. El nervio laringio recurrente izquierdo pasa por debajo del arco aórtico. El conducto torácico se localiza entre el esófago y la tráquea. Bien. A ver, les dije, creo que en el tórax superior y a nivel cervical, todo lo que es vena pasa superficial. Y todo lo que es arteria pasa por dentro de la vena. O sea, más superficial, más hacia adelante, la vena. Y más hacia atrás, la arteria. Ejemplo de ello, la vena subclavia pasa por delante y la arteria subclavia pasa por detrás. Ejemplo de ello, la vena brachiocefálica pasa por delante y la arteria brachiocefálica o tronco brachiocefálico pasa por detrás. O sea, la primera es verdad. Ya. Segundo, el ligamento arterioso comunica 2 arterias. La arteria aorta y la arteria pulmonar. No comunica la vena pulmonar. Entonces, el ligamento arterioso comunica 2 arterias. Tercero, bueno, este es un reparo, en realidad es un reparo anatómico. El nervio laringio recurrente, en realidad se le llama laringio recurrente
porque pasa por debajo del arco aórtico, o sea, eso es verdad. El laringio recurrente, que es una rama del nervio frénico, va a dar una rama recurrente por debajo del arco aórtico. Y el conducto torácico es un elemento del mediastino posterior. Hacia la izquierda tiene el esófago y hacia la derecha tiene la vena ácigos mayor. También puedo decir entre la vena ácigos mayor y la aorta torácica descendente. Ya, ok. El esófago pasa a través del hiato esofágico a nivel de T10. Se localiza entre la tráquea y el conducto torácico en la porción superior del mediastino. De manera característica es ventral a la vena ácigos en la porción inferior del tórax. Es adyacente a la aurícula derecha conforme pasa por detrás del corazón. A ver, del mediastino, ¿cuál será? A ver. La B dice, el hiato esofágico, el esófago pasa en el hiato esofágico a nivel de T10, ok, esa es verdad. Se localiza entre la tráquea, entre el conducto torácico en la porción superior del mediastino. El esófago tiene hacia adelante la tráquea y hacia atrás hacia la derecha el conducto torácico. De manera característica, la vena ácigos mayor pasa en la porción inferior del tórax. Entonces, 1, 2, 3 son correctas. La aurícula derecha, le dije, es la cavidad cardíaca más anterior. Entonces, no es la aurícula derecha que pasa delante del esófago, sino es la aurícula izquierda que pasa delante del esófago. Bien. Mediastino posterior, dijimos, entre el mediastino anterior y el mediastino posterior, la línea que divide se encuentra delante de la tráquea, o sea, delante del esófago tengo la tráquea, detrás el esófago y hacia atrás, hacia la derecha, el conducto torácico. En el mediastino posterior, el esófago, el vana intercostal, bueno, las venas ácigos también se van a encontrar y el conducto torácico. En el diafragma, el diafragma es el músculo que va a dividir la cavidad abdominal de la cavidad torácica. El diafragma va a tener unos orificios, unos hiatos importantes que ustedes deben de recordar. Hacia el lado derecho tenemos el hiato de la vena cava inferior. Este pasa a nivel de T8. Hacia la línea media tenemos otro hiato, el hiato esofágico en el diafragma, que pasa a nivel de T10. Y hacia la izquierda tenemos otro hiato, el hiato de la aorta, que pasa junto con el conducto torácico, y este pasa a nivel de T12. Entonces, bueno, hay otros hiatos más. Detrás del esternón, en la cara posterior del esternón, por el apéndice sifoides, hay unos agujeritos que se llaman los hiatos de la Rey. A ese nivel va a pasar la arteria epigástrica superior, que vimos era rama de la torácica interna, que era rama de la subclavia. Entonces, pero en general, hiatos que debemos recordar es la vena cava inferior a nivel de T8, el esófago a nivel de T10, la aorta junto al conducto torácico a nivel de T12. El plexo lumbosacro está formado dentro del abdomen y la pelvis. Se forma parcialmente dentro del psoas mayor. Se localiza parcialmente dentro de la cara profunda del músculo piriforme. Tiene ramas que inervan a los músculos de la porción inferior de la pared abdominal.
El plexo lumbosacro vimos en un ángulo diedro entre la columna lumbar y la última costilla. Atraviesa completamente el músculo psoas, donde va a estar, donde se va prácticamente a formar. Está cubierto por el tejido graso, la grasa perirrenal. Va a tener además ramas que inervan a los músculos de la porción inferior de la pared abdominal y parcialmente en el músculo piramidal o piriforme. En un ángulo entre la columna y las costillas, está atravesando el músculo psoas-ciliaco a nivel de la pelvis, parcialmente dentro del piramidal o pisiforme, y está cubierto por la grasa o tejido perirrenal. Fíjense, a este nivel es donde hacia arriba estamos viendo el diafragma. El diafragma hacia el lado derecho va a tener el hiato de la vena cava inferior. Aquí está, el hiato de la vena cava inferior a nivel de T8. El hiato del esófago a nivel de T10. Y el hiato de la aorta que pasa con el conducto torácico a nivel de T12. Bien, del tronco lumbosacro van a haber ramas o filetes nerviosos para la piel a nivel del hipogastrio, a nivel distal en el hipogastrio. Estamos viendo el nervio crural, sale por debajo del ligamento inguinal y sobre el músculo psoas-ciliaco. El plexo sacro, el tronco lumbosacro, va a pasar por debajo del piramidal. Bien. En la rodilla, la fosa poplitea, el hueco popliteo, está limitado hacia arriba por los tendones de los músculos de la corva y por abajo por ambas cabezas de los músculos gastrocnémicos. La estructura más profunda de la fosa poplitea es la arteria poplitea. Los vasos popliteos y femorales son continuos a través del agujero aductor. El nervio peroneal común pasa superficialmente a través de la porción central de la fosa poplitea. A ver, en el hueco popliteo, ¿qué dijimos? A ver, la fosa poplitea, ¿cómo está formada? Hacia arriba, semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural. Hacia abajo, los gemelos o gastrocnémicos. Entonces, la fosa poplitea o rombo popliteo está formado hacia arriba, semimembranoso, semitendinoso, hacia afuera, bíceps crural. Hacia abajo, el rombo popliteo está formado por las cabezas de ambos gemelos o gastrocnémicos. El elemento más profundo e importante de la fosa poplitea, la arteria poplitea. La arteria poplitea es la continuidad de la arteria. Arteria femoral. Es la continuidad de la arteria femoral a nivel del anillo de Hunter. En el anillo de Hunter, la arteria poplitea pasa y se convierte en arteria poplitea. Nervio peroneal común pasa lateral, la porción central no, pasa en la parte lateral de la fosa poplitea. El hueco popliteo, o sea, esto es la cara posterior de la rodilla. La cara posterior de la rodilla se forma el hueco popliteo y el hueco popliteo tiene arriba semimembranoso, semitendinoso, afuera bíceps crural. Todos músculos de la corva. Hacia abajo está formado por las cabezas de los músculos gemelos y allí tenemos el rombo popliteo. En el rombo popliteo, el elemento más importante y central es la arteria poplitea. El nervio peroneo común, ciático popliteo externo, pasa hacia afuera, no pasa por el centro, pasa hacia afuera.
del rombo popliteo. Bien. Cuando la arteria femoral atraviesa el anillo de Hunter, cambia su nombre y se llama arteria poplitea, o sea, es la continuidad de la arteria femoral. El arco longitudinal del pie está dividido en una porción medial y otra lateral en sentido anterior, y el calcáneo forma un componente común en sentido posterior. Es más alto a nivel del talón. Recibe sostén sobre todo a partir del ligamento calcáneo navicular plantar que proporciona soporte directo a la cabeza del talón. Está dispuesto de manera tal que el peso se distribuye hacia adelante, hacia las cabezas de los metatarsianos y hacia atrás, hacia el calcáneo. Bien. No hemos visto, pero sí, el arco longitudinal del pie forma parte importante en ambos arcos plantares. Va a formar el arco plantar horizontal y el arco palmar vertical. Está distribuida la presión entre el calcáneo hacia atrás y entre las cabezas de los metatarsianos hacia adelante, que es su inserción proximal. Recibe soporte del ligamento calcáneo navicular plantar. Es más alto a nivel del talón y tiene una porción medial y una porción lateral en sentido anterior y en sentido posterior. Entonces, arco longitudinal del pie, todos ellos son correctos. El esófago torácico se encuentra ubicado en el mediastino superior y anterior. ¿Cuál era? La E, superior y posterior. Superior y posterior. En general les dije que pasa por todo el mediastino posterior, pero a nivel inferior está prácticamente comprimido por la aurícula izquierda y está mejor ubicado en el mediastino superior y posterior. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes respecto de la proyección superficial del corazón es más adecuada? El borde superior del corazón se extiende desde el segundo cartílago costal izquierdo hasta el tercer cartílago costal derecho. Borde derecho del corazón, del tercer cartílago costal derecho hasta el quinto cartílago costal derecho. Borde inferior del corazón, quinto cartílago costal derecho, hasta cuarto espacio intercostal izquierdo, a 9 centímetros de la línea media. El borde izquierdo del corazón, desde el tercer cartílago costal izquierdo al cuarto espacio intercostal izquierdo, a 9 centímetros de la línea media. Bien, no hemos visto eso. La proyección superficial del corazón se extiende del borde superior del corazón, del segundo cartílago costal izquierdo, al tercer cartílago costal derecho. Fíjense, esa es la proyección superficial del corazón. La proyección superficial, el borde superior está hacia arriba, tercer cartílago costal derecho, hacia la izquierda, segundo cartílago costal izquierdo. Esa es la línea superior. La línea inferior está a nivel del sexto cartílago costal derecho, y a nivel del lado izquierdo, quinto espacio intercostal izquierdo. Este punto coincide con 9 centímetros de la línea media, desde la línea media a 9 centímetros en el quinto espacio intercostal. Entonces, son los puntos de la silueta cardíaca, la proyección superficial del corazón. En el lado derecho, tercer y sexto cartílago, en el lado izquierdo, segundo y quinto espacio intercostal. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes respecto del pericardio es la más adecuada? La capa parietal del pericardio seroso también se llama epicardio. La cavidad pericárdica se localiza entre el pericardio fibroso y la capa parietal de pericardio seroso.
La capa fibrosa del pericardio se mezcla con la adventicia de los vasos en sentido superior y con el tendón central del diafragma en sentido inferior. El doblez del pericardio seroso alrededor de las grandes venas confina el seno transverso. Normalmente hay 100 mililitros de líquido pericárdico. Bien, las capas del corazón tampoco la hemos estudiado, pero ustedes rápidamente recordarán que 100 mililitros de líquido pericárdico, esto ya es pericarditis. El líquido pericárdico alrededor de 10 a 15 centímetros cúbicos. Y en relación al pericardio, la capa fibrosa del pericardio está mezclada con la adventicia de los grandes vasos. Esto es de la aorta, nacimiento de la aorta, callado aórtico y la arteria pulmonar en sentido superior. Y hacia abajo con el tendón central del diafragma en sentido inferior. Si ustedes recuerdan la disposición del diafragma, el diafragma es el músculo, ya les dije, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma se le considera un músculo digástrico. ¿Por qué? Hacia la periferia es carnoso y se dice que es carnoso, tendinoso central y luego nuevamente carnoso. Y es por eso que se dice que es digástrico. Músculo con dos vientres, digástrico. Toda la periferia es carnoso y hacia el centro tiene una porción tendinosa que se llama el centro frénico tendinoso. Este centro frénico tendinoso del diafragma tiene la forma de las hojas del trébol. Entonces tenemos una hoja derecha, una hoja anterior y una hoja izquierda. Entonces tenemos un folio derecho posterior, un folio anterior y un folio izquierdo posterior. Es en estos folios, o sea, es en el centro tendinoso donde encontramos los orificios de la vena cava, la aorta y el esófago. Entonces, la vena cava, el hiato de la vena cava, eso que les dije que pasa a nivel de T8, se encuentra entre el folio derecho y el folio anterior. El hiato del esófago se encuentra en el folio anterior. Es el hiato del esófago que pasa a nivel de T10. Y la aorta con el conducto torácico pasa posterior al folio central, entre los pilares del diafragma. En el cuadrante posterior del ilio pulmonar izquierdo se encuentra la vena linfática inferior, la arteria pulmonar, el bronquio pulmonar izquierdo, la vena pulmonar izquierda, la vena linfática superior. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? La B. La B, la arteria pulmonar izquierda. ¿Tú qué dices? Sí. La B. La B. Dijimos que el bronquio pulmonar izquierdo era cabalgado por la arteria pulmonar izquierda. Por eso que cuando cortamos en el ilio pulmonar izquierdo, a nivel posterior y superior se encuentra, como dicen sus compañeros, la arteria pulmonar izquierda. En el lado izquierdo del pulmón, el bronquio está cabalgado por la arteria pulmonar izquierda. En el ilio pulmonar izquierdo, el bronquio está cabalgado por la arteria pulmonar izquierda. En el lado derecho, los tres elementos están a un mismo nivel. Adelante, venas pulmonares. Detrás, arteria pulmonar derecha. Detrás, bronquio principal derecho. Bueno, eso es en el lado derecho. Okay.
El triángulo de la auscultación está delimitado por el músculo dorsal ancho, él y él. Serrato mayor, trapecio, trapecio, borde medial de la escápula, romboides mayor, romboides menor, redondo mayor, romboides mayor, redondo menor, trapecio. Bien, no hemos visto el triángulo de la auscultación, pero ustedes agarran su estetoscopio y ponen, ahí dicen, ¿no? Ahí, ya. Eso es en el borde del dorsal ancho, hacia arriba el borde del trapecio y hacia adentro el borde medial de la escápula. Entonces, triángulo de la auscultación, ahí están. Ahí no ponen su estetoscopio, allí. Hacia abajo está el dorsal ancho. Hacia afuera está el borde medial de la escápula. Le dicen al paciente que se abrace, abrácese. Entonces, abre la escápula y hacia arriba el trapecio. Triángulo de la auscultación. La función principal del esfínter esofágico inferior es permitir que el ácido del estómago pase al esófago, mantener la comida en el esófago para la digestión, impedir el reflujo del contenido del estómago, producir ácido clorhídrico, contener placas de Peyer. ¿Cuál es? La C. Impedir el reflujo del contenido hacia el estómago. Es la función del esfínter esofágico inferior. Ya han hecho cirugía, ¿no? Ya. ¿Cuál es la patología que altera el esfínter esofágico inferior? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Está bien. Otra. Acalasia. La acalasia. Ok, la acalasia. Okay. Se altera el esfínter esofágico inferior. Ya está. La contracción del músculo glúteo medio y menor puede palparse entre la cresta ilíaca y el trocánter mayor del fémur, por arriba de la tuberosidad isquiática, inferior al trocánter mayor del fémur, inferior a la espina ilíaca inferoanterior, medial a la cresta ilíaca. Son 3 músculos glúteos, ¿no? Glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. 3 músculos glúteos. A ver, ¿dónde palpo la contracción del glúteo medio y glúteo menor? A ver, la contracción se palpa en relación a dónde se insertan, ¿no? ¿Dónde se insertan los músculos? ¿Dónde se encuentran los glúteos? En la cara posterior de la pelvis. Los 3 glúteos se insertan en el hueso coxal. Por debajo de la cresta ilíaca hay una fosa, la fosa ilíaca externa. Los 3 glúteos se insertan en la fosa ilíaca externa. Vienen de arriba. La cresta ilíaca, debajo la fosa ilíaca externa. Allí glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. De la fosa ilíaca externa van hacia afuera, hacia el fémur. Glúteo menor y glúteo medio se insertan en el fémur en el trocánter mayor. Y el glúteo mayor se inserta en Viviana Patea Gustavo, en la línea áspera del fémur. Entonces, glúteo medio y glúteo menor se contraen entre la cresta ilíaca y el trocánter mayor del fémur. Ahí. Hueso coxal, cresta ilíaca. Debajo de la cresta ilíaca, una fosa, un espacio, fosa ilíaca externa. Aquí se insertan glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. De esta inserción proximal van así, hacia afuera, hacia glúteo menor y glúteo medio, hacia el trocánter mayor del fémur. Y glúteo mayor hacia la línea áspera.
Y en la línea áspera se inserta Viviana, patea, Gustavo, vasto interno, pectíneo, aductor menor y glúteo mayor. Entonces, la inserción, la contracción se palpa entre la cresta ilíaca y el trocánter mayor del fémur. Bien. Ok, chicos.